Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que discutimos forma parte de la reconfiguración de la política criminal que se ha impulsado en los últimos 3 años. Una reconfiguración enfocada en el bienestar de todas y todos, la reconstrucción del tejido social y la consolidación de un verdadero Estado de Derecho en el cual no haya lugar para la impunidad y para la corrupción. La propuesta de reserva que se somete a consideración de este Pleno va encaminada a enfrentar la violencia que sufren miles de mujeres mexicanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Violencia que se agravó en 2007 a causa de una inútil y fallida guerra contra el narcotráfico. Esa guerra que solo demostró la ineptitud de las autoridades federales y el compadrazgo de estas con los grupos delincuenciales. Sin lugar a dudas, la administración de Calderón fue una de las épocas más terribles y obscuras en la historia de nuestro país. Una época en la cual miles de mujeres mexicanas vivieron con miedo y se vieron imposibilitadas para realizar sus vidas con tranquilidad. Ese sexenio panista solo es recordado por haber sembrado un ambiente de terror en el cual gobernaron la impunidad, la corrupción y la violencia. Afortunadamente para el pueblo mexicano, las cosas están cambiando. Desde esta tribuna les decimos a las niñas y a las mujeres mexicanas que mientras la Cuarta Transformación gobierne, la lucha en favor de sus derechos y demandas no parará. Seguiremos legislando por un México sin muertes ni violaciones a los derechos humanos. Continuaremos sumando esfuerzos para que en México toda mujer esté exenta de cualquier escenario de violencia, ya sea en el ámbito público o en el privado. No nos quedaremos con los brazos cruzados como lo hicieron los gobiernos anteriores, que hasta su secretario de Seguridad tenía nexos con el narcotráfico. Nosotras y nosotros seguiremos impulsando la consolidación de un México más justo, en el cual nunca más se repitan acontecimientos como los de Cadereyta en mayo de 2012, en donde fueron arrojados a la vía pública 49 torsos humanos, de los cuales 6 eran de mujeres. Este tipo de eventos solo evidenciaron lo incapaz de un gobierno de calidad humana. Mexicanas, en Morena estamos legislando por un México más humano, en el cual el gasto público y las leyes se enfoquen en atender las verdaderas necesidades sociales. Nosotras no desperdiciamos el tiempo y los recursos en la construcción de monumentos inservibles como la Estela de Luz. Las y los diputados de Morena nos ocupamos de atender exigencias de todas las mujeres, de las que están y de las que hoy nos hacen falta. Estamos a favor de la justicia social y del bienestar común. Aquí no hay intereses monetarios, lo que hay es un espíritu transformador, un alma abocada a construir políticas públicas profundas, humanas y vanguardistas. Acciones que sí mejoren y eleven la calidad de vida de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres. Aquí no se pierde el tiempo provocando guerras inútiles. Aquí lo que se hace es escuchar al pueblo y trabajar en favor de este. Esa es la principal misión de la Cuarta Transformación, edificar el México que ellas han exigido y que tanto se merecen. Por las niñas y mujeres asesinadas, por las sobrevivientes, ni una más. Compañeras y compañeros, mucho se ha hablado de las llamadas muertas de Juárez, de las desaparecidas en la frontera de nuestro país, pero poco se ha entendido lo que sucedió en los años 90 en mi tierra natal, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la década de los 90, de manera periódica y continua, cientos de mujeres comenzaron a desaparecer, a ser privadas de su libertad para después serlo de sus vidas, de la manera más cruel e inhumana. En ese momento no existía concepto alguno para siquiera nombrar el terrible escenario. Los medios de comunicación se lo atribuían a un asesino serial al que bautizaron como el famoso depredador.
vuelve a atacar el depredador y desaparecen a una joven de 15 años. El depredador nuevamente aparece y asesinan a una joven de 21 años. El depredador nuevamente, Campo Algodonero, 8 mujeres víctimas de feminicidio. Pero no solo Campo Algodonero, que devino en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también Lomas de Poleo, Arroyo del Navajo, Arroyo de las Víboras, Cristo Negro, llamado ahora Cristo Blanco, en donde decenas de niñas, adolescentes y mujeres han sido encontradas, asesinadas de la manera más inhumana. No fue hasta que la académica y activista, después legisladora, Marcela Lagarde, llegó a Ciudad Juárez a analizar este fenómeno que finalmente pudimos nombrarlo, el feminicidio. Ella modificaba una propuesta de otra académica, Diana Russell, que muchos años atrás se había utilizado para darle nombre a la letalidad de la violencia por razones de género en el mundo. En un inicio comenzó siendo un concepto de análisis académico para después convertirse en un tipo penal, para proteger uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes, la vida de las mujeres. Desde ese entonces, desde los hechos lamentables ocurridos en Ciudad Juárez hasta el día de hoy, los feminicidios se han ido incrementando en nuestro país. Pero déjenme les doy un dato objetivo, un dato concreto y no politiquería. En el año 2007, con esa farsa guerra contra el narco que declaró el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el expresidente pequeñito, autoritario, arrogante y belicista Felipe Calderón, los feminicidios se triplicaron. Desde ese entonces, la tendencia no ha logrado ser frenada. Es por eso que una serie de legisladoras de todos los grupos parlamentarios hemos presentado desde esta máxima tribuna una serie de iniciativas para dos cosas. En primer lugar, para proteger a aquellas mujeres que han sido hasta este momento víctimas de lesiones graves, víctimas de tentativa de homicidio, cuyos delitos cometidos en su contra no se han podido tipificar como tentativa de feminicidio porque en este momento no contamos con esta herramienta. Y el segundo gran objetivo de este dictamen es que un juez no pueda dictar la sustitución de la pena a favor del sujeto activo, a favor del feminicida, para que no cumpla a cabalidad los años en prisión que tiene que cumplir. Es por eso que les ruego por las mujeres que allá afuera todos los días son violentadas, por las madres de esas víctimas de feminicidio a las que hemos acompañado durante décadas en Ciudad Juárez, pero en todas las entidades federativas, desde el Observatorio de Violencia Social y de Género, desde la academia, desde las instancias de procuración de justicia. Con esas familias les ruego que votemos todas y todos de manera unánime este dictamen, porque significa de manera contundente la reivindicación de los derechos de las mujeres que desde los años 90 han perdido la vida en Ciudad Juárez, pero que al día de hoy lamentablemente lo siguen haciendo. Les agradezco mucho.